Ya estamos de vuelta. El juicio contra los 4 acusados de pertenecer al grupo terrorista Resistencia Galega ha dejado patente la diferencia que hay entre los partidos políticos a la hora de condenar la violencia. Alba García tiene todos los detalles. Desde ayer, la Audiencia Nacional de Madrid es el escenario del primer juicio contra la banda terrorista independentista Resistencia Galega. 4 supuestos miembros están sentados en el banquillo, acusados de terrorismo, y para los que el fiscal pide un total de 64 años de cárcel. Según el Ministerio Público, Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez tramaban un atentado para el Día de la Constitución a finales de noviembre de 2011, un plan que se habría frustrado cerca de Santiago, cuando la policía interceptó los 6 kilos de explosivos que Rodríguez entregó a Vigo. Para ellos, el fiscal pide 20 años. Para María Osorio y Antón Santos, la pena solicitada es de 12 años de prisión, al acusarlos de tener documentación sobre las acciones de Resistencia Galega en sus ordenadores personales. Durante sus declaraciones, los 4 negaron los hechos, apostaron por las vías democráticas para conseguir cambios políticos y rechazaron la violencia. Incluso llegaron a poner en duda la existencia de la banda Resistencia Galega. Además, la primera jornada de juicio dejó 4 testimonios de excepción. A petición del abogado defensor, declararon a través de videoconferencia los 4 portavoces de los grupos parlamentarios gallegos. El más esperado era Xosé Manuel Beiras, y es que la semana pasada el líder de Ager se refirió a los 4 procesados como indignados. El histórico nacionalista insistió en que el nacionalismo gallego abandonó la violencia política en los años 80, misma línea que siguió el portavoz del BNG. Eso sí, Francisco Jorquera coincidió con el portavoz del PP Pedro Puy y el socialista Abel Osada al recordar que oficinas de algunos partidos políticos habrían sufrido ataques y explosiones en los últimos años. Aún así, ninguno quiso atribuir estos atentados a ningún grupo concreto. La primera jornada de juicio también dejó el testimonio de Samuel Juárez, delegado del Gobierno. El exconsellero insistió en que hay grupos violentos en Galicia que suponen un potencial daño a personas y bienes. Bueno, ese era el resumen de lo acontecido. Evidentemente la polémica está servida. Pablo, ¿cómo valoras la actitud de Xosé Manuel Beiras de considerar que esto no es un acto terrorista, sino que es una manifestación de la indignación ciudadana? Pues indignante. Bueno, yo creo que está faltando contundencia en general. Es decir, esto se trata de grupos organizados, se trata de acciones individuales, se trate de lo que se trate, son unos señores pues detenidos en las cercanías de Santiago con una serie de explosivos, lo cual en principio pues no forma parte de la normalidad cívica y democrática. Luego se está jugando con términos que yo diría de verdad peligrosos. Es cierto que estamos, pues, entre otras cosas, a 800 muertos de una banda terrorista como ETA. Estamos muy lejos de este escenario, desde luego. Es cierto que no existe una alarma social latente en Galicia sobre este tema, pero desde luego no se pueden utilizar términos como los utilizados incluso ayer por el señor Beiras de la represión del Estado o de una serie de cosas que recuerdan muchísimo al discurso de Batasuna, ¿no? Y yo creo que este es el momento y no cuando tengamos alguna desgracia que lamentar. Demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde, el momento de, bueno, pues decir las cosas con normalidad. Es decir, esto, organizado o no, es un grupo terrorista o una gente que individualmente hace acciones terroristas que por fortuna no tienen de momento víctimas mortales, pero que desde luego no tienen cabida dentro de la sociedad gallega para nada, porque no hay manera de justificar la violencia para defender absolutamente nada, ¿no? Pepe, ¿por qué crees tú que Beiras se sitúa en ese discurso un pouco pues particular, curioso, ¿no? Non o sei, pero a impresión que dá é que Beiras ten bula para decir todo o que lle dé a gana e non pasa nada, non? Eu imagínome se este grupúsculo de Resistencia Galega fora un grupúsculo de extrema direita e un político do PP dixera que, bueno, que son os indignados, que non están a favor do sistema actual, etcétera, caeríalle a Universal en riba, non? En cambio, o señor Beiras fai esta manifestación e neste país non pasa nada. Cando detrás desto, parece ser, aínda que eles na Audiencia Nacional, como non podía ser de outra forma, desmarcáronse completamente da súa pertencia a este grupúsculo, pero detrás desto hai 30 atentados contra empresas, contra persoas, contra institucións, contra partidos políticos, e isto hai que clarificalo, e por ben de todos, por ben de Galicia, como acaba de decir Pablo, hombre, que a xustiza, a Audiencia Nacional, clarifique todo isto
e atribuye as responsabilidades a quen corresponda, que en definitiva pode ser esta xente ou poden ser outros. María. Bueno, lo cierto es que la justicia será la que tiene la última palabra. Pero políticamente ¿tú no crees que hay una cierta permisividad con respecto al discurso? Exactamente. Lo que iba a decir, que al margen de que sea la justicia la que dirima, evidentemente la responsabilidad o no de estos 4 supuestos terroristas, está claro que hay no cierta permisividad, yo creo que hay una cierta hipocresía en el discurso político, entendiendo que no quiere a veces llamarse a las cosas por su nombre, porque claro, eso conlleva un cierto coste, ¿no? Llamarle terrorista tal cual, si lo son, evidentemente, y admitir que son terroristas, eso puede suponer un coste o una cierta merma rentabilidad política para quien lo dice, evidentemente, porque eso es como protegerlos. Estamos hablando en el caso de Agi y el señor Beiras. Increíble, teniendo en cuenta que luego en la aplicación de las actuaciones que vienen desarrollando tienen absolutamente otra dirección. La CIGA hace unos días, muy recientemente, acaba de hacer un comunicado hablando sobre la necesidad de aplicar la excepcionalidad jurídica a los presos de resistencia galega. Esto es que tendrían que tener un tratamiento como si fueran terroristas, exigiéndole prácticamente pues, la concentración, la proximidad a sus casas, a los centros familiares, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar que también hace un par de meses el propio Bloque presentó en el Parlamento una proposición en la cual también se requería esto. Además, evidentemente, de las manifestaciones de las que hablamos ahora del señor Beiras, que viene a decir lo que viene a decir, que son pues, un grupo de indignados, ¿no? Entonces hay una cierta hipocresía, ¿no?, en el discurso, cuando realmente deberíamos pensar que el terrorismo por parte de todos los ciudadanos es absolutamente repoblable, que hay otros mecanismos que ya están establecidos, afortunadamente, en este país constitucional, y por tanto que no tiene que tener ningún tipo, pero vamos, ni de consideración, ni de prebenda, ni de léase como se lea, ¿no? Y luego hay quien además encima discute y debate sobre si pueden tener o no la consideración de que es un grupo terrorista. La Interpol maneja un informe que dice que en estos momentos el único grupo terrorista, así lo llama, en activo, es Resistencia Galega. Por tanto, quiero decir que hay consideraciones que llevan a esa definición y no hay por qué dejar de llamarlo. Miguel Ángel. Sí, yo reivindico la necesidad de considerar a lo que está ocurriendo ahora con Resistencia Galega y al juicio a estos presuntos miembros de Resistencia Galega como un problema de primer nivel. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, nos revela que siempre que hay un terrorismo manifiesto es siempre el primer problema de los ciudadanos de este país. Por lo tanto, lo que separa Resistencia Galega de lo que podríamos considerar el terrorismo clásico, y si le llamamos así a ETA, es exactamente lo que decía Pablo, es decir, la existencia de víctimas o la no existencia de víctimas, pero hay una larga lista de atentados cometidos. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay camino del medio por el que navegar, o se está de un lado de la violencia o se está del otro lado de la violencia. La interpretación que está haciendo Beiras de todo lo que está pasando me parece que trata de circular por ese camino del medio, que creo que es inexistente. Yo creo que solo cabe, ante hechos como estos, condenarlos, perseguirlos, unirse todo el mundo frente a ellos y sobre todo respetar y colaborar en la medida de lo posible con la justicia, pues será ella quien tiene que juzgar a esta gente. Pero no hay, insisto, camino del medio para... Incluso Beiras pone en duda de que se esté aplicando una justicia, que se esté aplicando el Estado de Derecho, ¿no? Pues entonces tendremos que dudar nosotros de qué lado está, al menos de qué lado de la democracia está. El Poder Judicial es soberano y autónomo para tratar este tipo de casos y los enmarca en presuntos delitos relacionados con el terrorismo, que es exactamente donde hay que enmarcarlos. Virgilio. Bueno, coincido en casi todo lo dicho aquí, ¿no? Y sobre todo es eso, que la legislación es muy clara y hay que aplicarse, ¿no? Yo creo que la deriva política se está dando, en fin, es cierto que llevan 30 atentados, pero también perfectamente controlados por la policía y la Guardia Civil, es decir, no tiene un apoyo social como en otros casos, ni hay atisbo de que eso pueda ocurrir, es decir, felizmente. Son un grupo pequeño de simpatizantes de unas ideas, ni tan siquiera de una ideología, porque no hay un pozo ideológico ahí, simplemente hay unas acciones. Y a mí lo que me preocupa es la deriva política que se le ha dado, ¿no? Sobre todo en el caso del señor Beiras, que normalmente hasta ahora el nacionalismo hacía un esfuerzo tremendo para desmarcar. Pero da la impresión de que Beiras quiere darle un sustento ideológico, ¿no? Al decir que son indignados. Siempre había, como el Bloque,
había flirteado un poco con las acciones violentas en sus inicios, desde el año 86, 87 creo que es, toda la asamblea de Carballiño, que se desmarcó de manera evidente de la violencia, y cualquier manifestación terrorista que había de independentistas gallegos, pues siempre se desmarcaron y los condenaron. Este punto de inflexión a mí me preocupa, porque una cosa es conseguir votos y otra cosa es a costa de lo que sea, ¿no? Y sobre todo, bueno, es decir, no hay víctimas mortales, pero bueno, en cualquier momento puede ocurrir, ¿no? Pero es un discurso bastante ambivalente el que mantiene Beiras, porque hoy ayer en la audiencia lo dejó expresamente claro que el nacionalismo no tenía absolutamente nada que ver con ninguna posición terrorista, por un lado. Sin embargo, por el otro lado, evidentemente hay actuaciones que quiere un tratamiento como si fuera un grupo terrorista. Por tanto, es un discurso muy ambivalente, ¿no? Que quiere jugar a todo, a no dejar descarriados y desamparados una banda. Hay una cierta maniobra en otro partido, también quiere magnificar más de la cuenta de lo que es. Es decir, tampoco, es grave que haya cualquier acción terrorista, pero tampoco... no, pero más grave es que un partido legítimo le avale, ¿no? De ahí a poner... Nunca se puede esperar al mal peor de ahí hacer mociones en todos los concellos para que se manifiesten a favor o en contra de Resistencia Galega, es que le estamos dando una influencia a Resistencia Galega que no se puede esperar a que trascienda una acción de enorme, en fin, calado para de verdad condenarlo. Eu creo que máis importante que o que digo o señor Beiras, que en definitiva é a súa opinión, aínda que sea en este momento portavoz dun grupo pequeno parlamentario, máis importante é que isto non ten apoio social ningún. O domingo pasado asistíamos ás fogatas de San Xoán prácticamente en toda Galicia, que foi unha manifestación de festexo popular. Ali había rapaces máis ou menos da idade destos que están sendo xulgados na Audiencia Nacional. Rapaces que defenden a terra, defenden o medio ambiente, defenden o territorio de Galicia, e moitos deles seguramente defenden a independencia, pero deféndeno por vías democráticas, por vías parlamentarias, por vías de acudir ás urnas cada 4 anos votar os nosos representantes. E nada ten que ver con esta xente que son un verso solto, un anacronismo dentro do entorno de Galicia. Eu creo que isto é moito máis importante. E, por suposto, todos os ciudadanos temos que erradicar este tipo de comportamentos violentos, déanse donde se dean. Pero es muy peligroso, solo un matiz, es muy peligroso que la cobertura que se le trata de dar, o la explicación, si lo queremos llamar así, que se le trata de dar a esto, vaya de la mano de la indignación social, porque es precisamente el único resquicio que podían aprovechar para justificarse o autojustificarse, y es exactamente el apoyo que no se le puede dar a un... non ten nada que ver, porque mira, máis indignados cos que os afectados polas preferentes non os hai, sin embargo, non houve hasta ahora nin o mínimo incidente violento, non? Claro. Ou incidentes, pero non incidentes violentos. Pero lo que condeno son las declaraciones políticas que tratan de arrimar ese ascua a esa sardina, nunca mejor dicho, profesor. Estás de acuerdo que siendo eso repudiable, que lo es, también de ahí a presentar mociones en todos los ayuntamientos para condenar Resistencia Galega es magnificar un problema que no hay. No. Porque no tienen el apoyo social que no tienen. Pablo, espera, María, espera un momentito. Pablo, adelante. Virgilio, es que precisamente, o sea, aquí no, como ya no recuerdo porque hemos estado más o menos de acuerdo, pero decíamos que se tenía que estar o en un lado o en el otro. Pues esto es muy sencillo. Si es que a mí, si me piden ahora mismo que condene la violencia ejercida por Resistencia Galega o individuos, lo hago abierta y directamente sin ningún problema. El problema es que haya un solo concejal en toda Galicia, uno solo, me da igual de qué formación, que no condene abiertamente la violencia, porque entonces está pasando la línea, está pasando al otro lado. Entonces, no está mal. Es cierto que es una pequeña maniobra política, pero hombre, retratémonos, porque claro, esta ambigüedad, ambivalencia, como quieras llamarle, lo que hace es insuflar aire a una organización que al final, como estamos coincidiendo todos, carece de apoyo social. Luego, ¿por qué vamos a aguantar el apoyo político explícito o por omisión? Y quiero recordar que el señor Losada tampoco estuvo con toda la contundencia que creo que los votantes del Partido Socialista Obrero Español en Galicia le exigen a un portavoz de su partido. Es decir, sí creemos, sospechamos que esto fue Resistencia Galega, condenamos abiertamente esto y no existe un gran problema, pero oiga, por ahí anda, ¿no? O sea, no es Virgilio, cómodo. a mí de todas formas, perdona, me parece muchísimo más grave pedir una excepcionalidad jurídica, que sabes que esto se ha hecho en ámbitos muy acotados y en terrenos tan, en fin, tan debatidos en su día como fue el terrorismo vasco,
mucho más grave solicitar eso que solicitar simplemente a la gente que haga su posición, una posición manifiesta sobre el terrorismo. A mí me encantará saber el resultado, de verdad. No creo que... Me encantará saber el resultado. Para mí lo grave es que exista este grupo, que haya atentados, es decir, eso es lo grave. Luego que se haga un uso político de ello, tanto de un lado como del otro, a mí ya me gusta menos. Sí. Y yo creo que se está haciendo un uso que non se debería hacer. De todas formas, a sociedade galega, o votante galego, é suficientemente intelixente como para discriminar, saber discernir a hora das votacións quen apoia a quen, e sobre todo quen apoia o terrorismo. O terrorismo está dentro dos esquemas mentais da sociedade, está profundamente radicado. Non ten nada que facer, sobre todo en Galicia, non ten apoio popular ningún. Son grupos minúsculos, minoritarios. Pero no deja ser objeto de debate, y eso conlleva siempre algún tipo de riesgo. Hay una cosa que me sorprendió, y es que se llamase a declarar, por videoconferencia creo que fue, a los portavoces parlamentarios, porque el juez o los jueces consideraban necesario saber qué opinión tenían o qué calificación tenían o qué impresión social. Los defensores de eso. Los abogados incluso. Es decir, me parece que sobran ese tipo de actuaciones. Yo creo que en sede judicial se juzgan hechos en base a indicios y con entidades probatorias de todos los niveles, y la opinión que tenga cualquier diputado en casos de terrorismo creo que sobra. Creo que aquí se trataba específicamente de lo que hicieran ellos es, digamos, de argumentar qué daño se les había provocado a sus diferentes formaciones con los actos de resistencia galega, que fue cuando explicaron sobre el número de atentados, forense, exactamente. Además, a AGE no atentaron, no ha habido atentados contra AGE, ni contra el bloque tampoco. Aquí subyace un tema que no es nada menor, es decir, que es la clasificación de estos señores como miembros de una banda terrorista. Nada menor, son 60 años de diferencia de cárcel, es decir, de actos vandálicos contra instituciones bancarias y demás, a pertenencia a una banda terrorista, hay una serie de diferencias judiciales. De ahí que lo negaran, evidentemente, abiertamente. Claro, por eso que lo están negando, evidentemente. Son 60 años de cárcel de diferencia. Si no, evidentemente se reconocen. A final de los años 90 ya hubo un grupo que también hacía este tipo de actos. La policía los tenía perfectamente controlados, sabían quiénes eran, no había problema ninguno. Como ahora, y se les dejó más de la cuenta. Es decir, yo creo que tuvo que ser más hasta que pase algo. Volveremos. Sí, pero tendrían que ser más contundentes todavía. Pero estaban esperando a ver si se iba agravando más para tener más bombo la operación policial. Bueno, el tema no está evidentemente cerrado, o sea que volveremos a tratar, como decía Pablo, tú estás deseando saber qué pasa, ¿no? Sí. Pues seguramente que en un par de semanas lo sabremos. Cambiamos absolutamente de tercio. El ministro de Educación, Ignacio Wert, ha dado marcha atrás con su polémica propuesta de fijar en un 6,5 la nota para obtener una beca universitaria. Marcos González tiene toda la información en el siguiente informe. El ministro de Educación saltó ayer a la primera línea de la opinión pública, defendiendo un endurecimiento de los criterios para acceder a las becas universitarias. En una entrevista televisiva, José Ignacio Wert aseguró que si un alumno no era capaz de sacar un 6,5, debería reconsiderar si había escogido bien su camino y que, por lo tanto, era lógico elevar hasta el 6,5 el requisito para acceder a una beca pública. Una afirmación polémica que generó un rechazo generalizado. Sindicatos y partidos políticos criticaron sus palabras. El propio portavoz del Partido Popular, Carlos Floriano, declinó apoyar al ministro. Y esta mañana los representantes de las comunidades autónomas le convencieron para reconsiderar su propuesta. La pregunta de su compañera era si se va a considerar la revisión de esa nota, y la respuesta es que sí se va a considerar. Algunas autonomías pidieron incluso una reducción de la nota de corte de las becas, fijada este año en el 5,5 para devolverla al 5, algo a lo que el ministro no está dispuesto a llegar. El 5,5 ha sido el corte de acceso, por así decirlo, en este curso. Hemos visto los resultados, no se ha producido una reducción sustancial del número de becarios. Lo que es evidente es que los criterios en que se inspira este decreto son absolutamente incompatibles, los criterios de valor, absolutamente incompatibles con esa idea de rebajar aún más la exigencia académica.
Lo que sí está dispuesto a revisar son los criterios para mantener las becas. El proyecto del gobierno plantea que los alumnos tengan que aprobar todas las asignaturas para mantener la beca, excepto si estudian arquitectura o una ingeniería. En ese caso bastaría con aprobar el 85% de los créditos, y ahora el ministro contempla ampliar esta excepción a otras carreras. Bueno, el ministro rectifica, va a reconsiderar la propuesta. María, creo que tú no estás muy de acuerdo, ¿no?, con esta marcha atrás. No, tú eres de las que hay que primar el esfuerzo. Sin duda, vamos, yo no veo excesivo. Yo también, pero bueno, quiero decir, en fin. Bueno, yo lo que estaba... De manera más consensuada, quizá. Bueno, si te pones a establecer un debate sobre realmente cuál es la nota precisa para que la gente esté becada o no, podríamos tardar los próximos 5.000 años porque nadie estaría de acuerdo. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto y lo que primaría en lo que él argumentó, ¿no?, es una cuestión evidentemente de argumentación de esfuerzo, no bajo ningún concepto de renta, que es lo que se vino de una forma sutil y demagógica a manejar, ¿no?, a decir, no, entonces es que los que tienen menos renta, que establece sí un parámetro de 38.000 euros, me parece, por unidad familiar, son los que menos acceso tienen a la universidad. Yo creo que en todo el debate de la educación en este país, en el último debate, nunca se ha planteado que es una cuestión de que la universidad va a favorecer simplemente a los que tienen renta, sino a los que realmente tengan capacidades para llegar ahí, porque es que a tenor de las cifras que estamos manejando y que venimos manejando últimamente, no tiene sentido mantener un sistema como el que tenemos, donde el abandono es enorme, es superior a cualquier país europeo, donde las salidas a la formación profesional están prácticamente vetadas, porque parece que todo el mundo en este país tiene que ser universitario, cuando, oiga, no, está bueno, pero el planteamiento optar es erróneo, por una FP. No, ¿cuál es el planteamiento? Quizás es erróneo cuando el ministro dice que si no se llega al 6,5 mejor que se dedique a otra cosa. La actitud de menosprecio es evidente, ¿no? Primero porque no pone en valor la FP, por ejemplo. Pero ¿por qué le damos ese valor de menosprecio a la persona que simplemente tiene que optar a una opción de formación profesional? Eso es el gran error de este país. El que no llegaba a la universidad es que realmente era una persona sin entidad. Pues oiga, no señor, tiene tanta dignidad hacer una formación profesional en el terreno que sea, en la especialidad que sea, como un señor que sale de la universidad. Lo que pasa es que hemos minusvalorado muchísimo la formación profesional y hemos pensado que todo el mundo tenía que ser en la universidad. Yo recuerdo en mi época que la media no ayuda, esto no ayuda a ponerla en valor, ¿eh? Hombre, claro, mira, yo en mi época la media de beca para ser becados, que yo también lo fui, era un 6,5% y no ha pasado nada. Quiero decir, hubo gente que se esforzó para obtener esa nota y salió adelante. ¿Cuál es la pega? Claro, abrir esa compuerta de la universidad para todos, aquí chocolate para todos, pues bueno, pues que entre todo el mundo. Luego, si abandonan, que abandonen. Si no abandonan y repiten 5 años, pero que repiten. Hay un problema de formas. Hay un problema de formas. Es decir, yo creo que el ministro de Educación, que debe ser muy pertinaz en su manera de pensar y en su manera de actuar, se ha empeñado en caerle mal a todo el mundo y está consiguiendo caerle mal a todo el mundo. Bueno, es que habitualmente la gente que es clara y dice las cosas que requieren y exigen esfuerzo, no suelen caer bien, claro. Yo distingo la reforma, es decir, que hace falta un retoque, una reforma en el sistema educativo, parece evidente. Este país se gasta un 20% más de la media de la OCDE, de los países de la OCDE, en gasto educativo. Por tanto, no es tanto un problema de inversión, pero sí es cierto que hay un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas que inician los estudios no los terminan, fracasan. Entonces, es evidente que hay que hacer algo, pero las reformas profundas que duran más de una legislatura, o se hacen con la intención de que duren más de una legislatura, no pueden estar ausentes del diálogo, del debate, del consenso. Y yo creo que este gobierno, con muy buena intención, es decir, ha querido coger un toro por los cuernos, se ha olvidado de abrirse un poco más a escuchar a los sectores y a tal. Es muy difícil hacer una reforma educativa que perdure en el tiempo con todos los sectores de la educación en contra. Entonces, yo creo que es necesaria la reforma de la educación, pero creo que tal. Y en materia de becas, es decir, yo reivindico también el derecho de un estudiante a, no suspendiendo, tener un mal año
y poder terminar con un expediente incluso brillante, ¿no? Entonces creo que al hablar de becas estamos hablando de gente que no tiene recursos. Pero estás hablando de un 6,5, no estás poniendo el tope en un sobresaliente, bien, por favor, ni un notable, estás hablando de un 6,5, pero ¿cuál es la media de este país? Si además el 98% de los estudiantes en estos momentos becados tienen más que esa nota, es que no sé dónde está el fondo de la discusión. Permíteme que dude de esa estadística. No, el 98% lo está manejando hoy esta estadística. Sí, pero esa estadística se hace al final. Están teniendo un corte mayor de... Pero esa estadística se hace al final de la carrera, ¿eh? Cuidado. Claro, de los que aprueban. Claro. Los que se quedan en el camino no. Sí. Pero lo que te interesa es el que va a acabar, sin duda. Vamos a ver. Lo que te interesa sobre todo es el volumen de fracaso, ¿no? Y además que en ese volumen de fracaso están los que han obtenido la beca y que no la han utilizado, o que la han utilizado para otra cosa también. Hay un adagio que dice que rectificar de sabios, pero no todos los que rectifican son sabios. Y esto se aplica al ministro Wert, ¿no? Es decir, yo creo que ha llegado o ha anunciado muchas medidas, todavía no concretó ninguna, y todas han generado una tremenda polvareda. Tampoco parece que ninguna de ellas vaya a solucionar los problemas del sistema educativo español. Es cierto, como dice Miguel Ángel, que hay que hacer una reforma al sistema educativo, pero no la reforma que está proponiendo, porque es una reforma como un sistema con un pozo elitista y exclusivista para unos pocos. Y sobre lo que dices, María, de la FP, no confundamos la FP, que es una buena salida, que tampoco en España es una buena salida, porque tampoco hay trabajo para los que salen en técnicos en cualquiera de las especialidades que hay, tampoco lo hay, pero si mi hijo quiere ser ingeniero o quiere ser arquitecto, tiene perfecto derecho a decidir que quiere ser arquitecto y pelearse para ser arquitecto. Es el desarrollo personal también. ¿Pero quién se lo está negando? Y el problema es que si su padre no tiene recursos y con un 6,4 no puede ser arquitecto, o no puede ser abogado, o no puede estudiar Derecho, y otro que sí puede estudiar Derecho porque afortunadamente sus padres tienen fortuna y les puede pagar la carrera. Y es por unas pequeñas décimas arruinas toda tu carrera profesional, todo el desarrollo de tu vida. Y eso es lo que no se puede hacer. Es decir, y si el aprobado es un 5, pues yo creo que, bueno, el 5,5 como estaba este año, bueno, una pequeña exigencia, pero el 6,5, un mal año de un alumno, estropeas la carrera profesional. Pablo, adelante. Y es que al contrario de que la mayoría de la población española que piensa que el señor Wert es un inconsciente, pienso que es plenamente consciente de las cosas que hace y sobre todo cuándo las hace y cómo las hace. Para empezar, yo creo que su reforma, bueno, yo me he pasado un ratito leyéndola, porque en general opinamos sobre la reforma educativa y la mitad de la gente no la ha visto en su puñetera vida, entonces, con perdón. Entonces, yo más o menos me he pasado un ratito leyendo. Es indiscutible, solo hay un capítulo que creo que es a propósito casi, que es el tema de que si la religión cuenta o no cuenta para la nota final, y creo sinceramente, viendo cómo actúa el señor Wert continuamente, que fue un a propósito. O sea, dejo esto aquí para que la gente se pelee por esta auténtica chorrada, por otra parte, y ya la base fundamental, que es lo importante, ahí me quedo. Y con este paso adelante y paso atrás, es decir, una rectificación, pues nos ha tenido ocupados 2 o 3 días en un tema, pues, lo importante, pero prácticamente menor. Y además, yo creo que estaba cantado que iba a rectificar, porque es experto en ponernos nerviosos a todos, porque claro, al final... Eso lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Entonces dice una cosa de estas y hasta en su propio partido dicen, ¿pero qué dice este señor? ¿No? Y pronto pues rectifica y aquí no ha pasado nada. En cuanto a si el corte es mayor o menor, yo soy un creyente absoluto en la meritocracia, es decir, sí, o sea, hay que establecer premios al esfuerzo. Y lo dice un malísimo estudiante. Yo fui un malísimo estudiante que probablemente, bueno, yo no hubiese recibido ni beca. A mí me hubiesen echado de la universidad en algún momento, ¿no? Pero, es decir, que no lo digo por protección de mí mismo, de mi especie, sino lo digo porque creo que hay que proteger eso y que no atenta contra las posibilidades de nadie. Pero es decir, premiar el esfuerzo no es castigar a aquel que hace un esfuerzo. Deben haber algunos otros mecanismos. Por eso ha habido rectificación. Es decir, deben haber algunos mecanismos. Pero que no es beca el que suspende, ni el que es sin duda. Un 5,5, ni un 6, que es un bien. Pero ha rectificado, si ya lo ha solucionado. Por favor, que ponga el 9,9 de media, que así no se da a nadie. Que no defendéis a ningún porcentaje, si estáis hablando del 98%. 98% en estos momentos tiene más de 6,5. 340.000 alumnos quedan fuera, María. 340.000 alumnos. Vamos a ver, eu quería facer unhas consideracións. De 1,5 millóns. Unha, a educación é un problema de país. Hoxe acaba de salir un informe da OCDE
e o 24% dos nosos rapaces son ninis, é dicir, ni estudian nin traballan. Ese é o grave problema. O porcentaxe de abandono escolar é tremendo neste país, e de fracaso escolar. Punto número 2, a lei, por tanto, era necesaria. A lei Wert, ou a lei de quen fora, era necesaria. O que pasa que o ministro é un bocazas, dito así suavemente. É un señor que, en lugar de buscar consensos e diálogo, busca enfrentamentos con todo o mundo, incluídos os seus, os do seu propio partido, que moitos deles deben estar horrorizados, e a prova está en que, co asunto este das becas, no que vou entrar enseguida, parte das comunidades gobernadas polo PP rechazan ese 6,5 do ministro. La gallega, por exemplo. En canto ás becas, estudiar depende dunha serie de circunstancias, de coñecementos e de recursos. Aquela persona que non ten recursos hai que axudala. Para iso están as becas. As becas teñen que contemplar dous parámetros. Unha, necesidades económicas, e a segunda, expediente académico. Eu creo que o plantexamento e a discusión que se está tendo ahora aquí na opinión pública está ao revés. O ministro que ten que dicir é, señores, temos 10.000 millóns de euros para becas. E os baremos son necesidades económicas, é dicir, índice de pobreza, non aquelo que facían os das cámaras agrarias durante o franquismo, que tiñas unha vaca e xa non eras pobre, sino realmente necesidades económicas, e segundo, expediente académico, porque hai que facer unha discriminación. É dicir, en igualdade de circunstancias, quen ten que prevalecer, en igualdade de circunstancias económicas, ten que prevalecer elevar beca a aquel alumno que ten mellor expediente académico, porque hai que premiar o esforzo. Hoxe dixo Rubalcaba, tiña aquí o titular dun periódico que di: las becas non son para los mejores, sino para los que non tengan recursos. Pois non, señor, son para os que non teñan recursos e para os millores académicamente. Siempre ha sido así, además. Bueno, hay un parámetro, solo dos apuntes. Hay un parámetro que ya dice de 38.500 euros por unidad familiar, que son 4 miembros, como ingresos brutos. Quiero decir que el parámetro de ingresos está establecido para gente realmente que lo necesita, o sea que eso ya está incorporado. Pero estoy de acuerdo con Pablo cuando decía que se está debatiendo mucho sobre la ley y prácticamente todo el mundo desconoce el contenido de la ley. Se ha organizado un auténtico debate cuando se habló de que si el catalán podía o no ser idioma vehicular. Cuando quedó demostrado que sí realmente lo era, entonces se agotó el debate. Yo creo que es verdad que sería necesaria una ley con un amplio margen de consenso, pero no hay ninguna ley de educación en este país que se haya hecho con margen de consenso, porque siempre es un útil, digamos, de oposición política, y se maneja hasta la saciedad, ¿no? Siempre se maneja hasta la saciedad la demagogia. Hoy interesa decir que realmente va a excluir a los más pobres al acceso a la universidad, cuando realmente nos está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que se va a premiar a los que expongan un mayor nivel de talento. El discurso cambia absolutamente. María, pero hay que intentarlo. Ninguna lei foi falta labor de pedagogía. Ninguna lei foi feita por consenso. Esta é a octava lei da democracia. Sí, señor. Pero hai que intentalo. O ministro Wert tiña a obligación de intentalo, e non de buscar o enfrentamento visceral y de explicar bien las cosas. Lo que yo creo que ha fallado en todo esto ha sido una labor enorme de pedagogía por parte del gobierno, que no ha sabido explicar punto por punto del que se ha ido aprobando, porque luego resulta que la mayor parte de la población, aunque aparentemente se manifiesta, sin embargo, después lo entienden. Cuando leen y entienden el fondo de la ley, dicen, pues no tiene tanta falta de sentido. Como expliquen bien la ley, entonces seguro que el rechazo es mayor. Alguien tiene que decir al ministro que para que le echen no hace falta que esté dando la nota todos los días, que se puede ir solo, total la indemnización es la misma. Y él parece que está comprando todas las papeletas para que le despidan, ¿no? Solo quiero 5. El señor Wert, previamente no es ni siquiera militante del Partido Popular, previamente a su nombramiento de ministro, procedía del mundo de la comunicación y de la estadística, es decir, es un conocedor de los medios. ¿De verdad creéis que todo esto es gratuito? Este señor lo está haciendo exactamente como quiere. Bueno, pero eso no quiere decir que no se esté equivocando. Sí, con eso nos quedamos. Nos quedan muy poquitos minutos, lo justo y necesario para que rescatemos las frases seleccionadas esta semana. Son estas. Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Eso es así. Pero lo mismo que a mí me parece vomitivo, estoy segura que a los responsables de mi partido les parece lo mismo. Estoy segura de que cuando se pueda
el Partido Popular debe afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos. Las palabras de la presidencia del PP, de la presidenta del PP en el País Vasco, de Arantxa Quiroga, lo que reflejan es la indignación que sentimos todos los militantes, simpatizantes, afiliados y cargos del Partido Popular. Y esa indignación que se extiende, yo creo, también a otras personas que ni son militantes ni simpatizantes, sino también a gente que no tiene nada que ver con el PP. Digamos que Rajoy se ha movido hacia la socialdemocracia europea. Esa es la realidad. Y por eso van a ser Hollande y Letta los principales aliados de Rajoy en este Consejo. Así que yo comprendo la preocupación de mucha gente que se dice que hace el PSOE cerca del PP, cerca de este gobierno antisocial. Bueno, esas eran las 3 frases elegidas esta semana, 3 con contenido además, las 3. ¿Con cuál te quedas? Yo con la de Arantxa Quiroga, evidentemente, ¿no? ¿Sí? A mí me parece que estuvo acertadísima, e ademais estuvo acertada diante de Mariano Rajoy, non? A indignidade que existe, que ten, e o vomitivo que lle resulta ver a Bárcenas facendo o que fixo, estando como está por aí, sin que pase absolutamente nada, mentres que os militantes de base do Partido Popular no País Vasco pasaron as canutas e hai moito militante de base do Partido Popular no resto de España que está traballando polo partido, mentres que outros disfrutan dunha serie de prebendas, privilexios e sobres. Bien, era un mensaje muy directo al señor que tenía sentado al lado. Pablo, ¿con cuál te quedas tú? Sin duda, ¿también con esa? Arantxa Quiroga tuvo un predecesor que hizo un papel, creo que vital en el País Vasco, tenía un papel muy difícil, pero ha empezado con un pie magnífico. Es decir, eso es lo que quiero oír, los simpatizantes y militantes del Partido Popular, gente que abomine de toda esa podredumbre que ha inundado una parte del partido, ¿no? Sin excusas. Virgilio, ¿con cuál te quedas? Pues yo también, con la frase, por el momento y por la cara que había a su lado, ¿no? Es decir, primero por la valentía de decirlo delante de Mariano Rajoy y sobre todo por la cara que estaba poniendo Mariano Rajoy cuando lo estaba diciendo, ¿no? Y es el sentido de la gran mayoría de los dirigentes del Partido Popular, los dirigentes de base que están trabajando, les cuesta dinero trabajar para el partido porque tienen que pagar desplazamientos y esas cosas, no cobran un duro de manera desinteresada, y otros se lo llevaban crudito, en sobres, pero crudo. Miguel Ángel, ¿la tuya? También con esa frase yo creo que es muy elocuente, muy significativa de un sentir bastante generalizado dentro del Partido Popular, y sobre todo sirve también para poner en valor la necesidad de que la justicia en determinados casos tiene que ser rápida, tiene que ser mucho más rápida de lo que está siendo, pese a que el señor Bárcenas no deje de sorprendernos día a día, porque ni Bárcenas es el Partido Popular, ni el Partido Popular es Bárcenas. Muy bien. ¿María? Bueno, yo por romper un poco... Te quedas con la de Valenciano, ¿no? Me quedo con la del portavoz del PSOE, que de verdad que nos gratifica mucho saber que el PSOE ahora ha detectado un cierto corrimiento ideológico del señor Mariano, que será lo que le permite, en fin, tener mejores relaciones con el señor Hollande. Ya nos sorprende la política día a día, es magnífico. Yo creo que le ha hecho mucha gracia a Mariano Rajoy ese análisis perspicaz de la portavoz. No sé lo que le hizo a él, pero al resto, en fin, nos da por pensar. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Virgilio, Miguel Ángel, María, ha sido un placer. Pablo, gracias. Pepe, como siempre, un placer tenerles aquí conmigo en esta mesa. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos una noche más. Les espero este jueves. Estaremos aquí a partir de las 10:30 de la noche. Hasta pasado mañana.